En el silencio de la madrugada, cuando la casa de Liu Hua aún se encontraba sumida en la quietud de la noche, un estruendo rompió la calma. Una docena de policías irrumpieron en el hogar, sus gritos llenaron el aire, y el caos se desató sin previo aviso. Nadie esperaba que esa sencilla reunión de oración se convirtiera en el epicentro de una tormenta. En medio de esa confusión, Marta, una mujer que había estado vacilando entre la fe y la duda, se vería arrastrada a un torbellino de angustia y decisiones imposibles. En el silencio de la madrugada, cuando la casa de Liu Hua aún se encontraba sumida en la quietud de la noche, un estruendo rompió la calma. Una docena de policías irrumpieron en el hogar, sus gritos llenaron el aire, y el caos se desató sin previo aviso. Nadie esperaba que esa sencilla reunión de oración se convirtiera en el epicentro de una tormenta. En medio de esa confusión, Marta, una mujer que había estado vacilando entre la fe y la duda, se vería arrastrada a un torbellino de angustia y decisiones imposibles. Me llamo Marta, tengo 37 años y nací en un pequeño pueblo del norte. He vivido toda mi vida rodeada de las mismas caras, los mismos árboles en el camino, las mismas calles por las que me deslizaba con la bicicleta cuando era niña. Nada parecía poder sacudir mi mundo, hasta que la vida decidió que debía mirar más allá de lo que conocía, más allá de lo que pensaba que entendía. No siempre creí en Dios. De hecho, en mi juventud, la fe era algo que veía con escepticismo. Mis amigos hablaban de Dios como si fuera alguien cercano, como si de verdad los escuchara. Yo, por el contrario, pensaba que la religión era solo un consuelo para los débiles, algo que te decía que todo estaría bien sin tener que hacer nada para cambiar. Las oraciones, las promesas de un cielo mejor, todo me sonaba a palabras vacías. Pero esa era la Marta que era entonces. A veces me sentaba frente a mi ventana, mirando cómo caían las hojas de los árboles en el otoño, y pensaba que nunca habría algo más allá de la vida cotidiana. Mis preocupaciones eran simples: trabajo, familia, amigos. El futuro no me asustaba, porque no pensaba que necesitaba algo más. Entonces, esa mañana de noviembre de 2007, algo cambió. Recuerdo claramente ese día, como si fuera ayer. Había una reunión en casa de la hermana Liu Hua, una mujer muy dulce que había conocido en la iglesia local. La casa estaba llena de gente, todos hablando en voz baja, como si no quisiéramos llamar demasiado la atención. Yo estaba sentada en el rincón, pensando en la charla que habíamos tenido sobre las enseñanzas de Dios. Había algo en esa paz que la gente llevaba consigo que me atraía, pero no lograba entenderlo. Estaba a medio camino entre la curiosidad y el rechazo, y entonces, todo cambió. Un estruendo inesperado rompió el silencio. La puerta de la casa se abrió de golpe, y más de una docena de policías irrumpieron en la habitación, gritando órdenes que nos paralizaron de miedo. «¡Nadie se mueva!», gritaban. Mi corazón empezó a latir rápidamente, sentí como la ansiedad se apoderaba de mí. De alguna manera, mis piernas no respondían, mi cuerpo estaba tenso, como si no pudiera moverse, como si el miedo me hubiese inmovilizado por completo. En medio del caos, traté de mantener la calma. Recé en silencio, pidiendo protección para todos nosotros, para los hermanos que estaban allí, para la hermana Liu Hua. Pero la casa, antes acogedora, pronto se convirtió en un lugar de pánico. Los policías revolvían por todas partes. De repente, alguien los escuchó hablar de los libros y DVDs que estaban guardados en la casa. Sabía que los habían encontrado. Sabía que, por algún motivo, mi nombre también podría estar en sus listas. Había llevado conmigo unos documentos que contenían información sobre los miembros y las finanzas de la iglesia. Un sudor frío recorrió mi espalda. Mis pensamientos se dispararon hacia la preocupación por los demás. No quería que esto se extendiera más allá de esta casa. Uno de los oficiales me miró fijamente, como si ya supiera lo que tenía entre manos. Me cacharon con fuerza, y no pude evitar preguntarme, ¿qué harán con nosotros ahora? ¿Nos matarán? ¿Nos torturarán? La ansiedad se convirtió en un torbellino.
Mi mente buscaba desesperadamente consuelo, y no podía encontrarlo. Y fue en ese momento, cuando sentí la angustia más grande, cuando pensé en traicionar todo lo que había aprendido hasta entonces, que me acordé de algo. Pensé en un pasaje que había leído. En mi mente resonaron las palabras de Dios: cuando te enfrentes a sufrimientos, debes ser capaz de no considerar la carne ni quejarte contra Dios. Cuando Él se esconde de ti, debes ser capaz de tener la fe para seguirlo, de mantener tu amor sin que flaquee. Aquello me calmó, me dio un poco de claridad. Mi fe no estaba bien, no había sido genuina hasta ese momento, pero en ese preciso instante, supe que no podía permitir que el miedo me controlara. Recé una vez más, y sentí como una paz extraña, pero reconfortante, me envolvía. A partir de ahí, mi vida ya no volvería a ser la misma. El interrogatorio fue largo, implacable. Me llevaron a la comisaría. ¿Dónde están los líderes? ¿Qué sabes de los fondos de la iglesia?, me preguntaban constantemente. Sus palabras eran duras, las amenazas, más aún. Si no hablas, pasas 10 años en la cárcel, me dijeron. A pesar de las amenazas, no caí en su trampa. Oraba en silencio. Recordaba las palabras de Dios que me sostenían, como un ancla en medio de la tormenta. No importa lo que te hagan, siempre confía en mí, mantente firme. Recuerdo un momento especialmente doloroso. Uno de los policías, furioso, me dio un golpe en la cabeza. Mi cuerpo se tambaleó. Temía que mi resistencia se quebrara en ese instante. Pensaba en cómo tratarían a otros hermanos, cómo torturaban a las personas por su fe. A veces, me preguntaba si yo tendría la fortaleza para resistir. Pero entonces volví a pensar en Dios, en lo que me había enseñado. No quería ser como Judas. No caería en esa tentación. No traicionaría mi fe. Aunque el dolor me estaba alcanzando, había algo dentro de mí que me decía que esto era más grande que yo. Que esta prueba era lo que Dios había permitido para fortalecerme. Cuando me llevaron al centro de detención, la humillación aumentó. Me trataron como un animal, me desnudaron y me ridiculizaron, pero en ese instante, sentí que algo en mí había cambiado. Ya no era la misma persona que había llegado allí. Sabía que mi sufrimiento tenía un propósito. No entendía por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir. Los días eran largos, interminables. Las condiciones eran horribles, la comida escasa, las noches frías. Pero algo en mí había despertado, algo que no tenía antes, una fe inquebrantable. Recordé más palabras de Dios, palabras que ahora me acompañaban constantemente: cuando caiga el reino del gran dragón rojo, os erguiréis como prueba de mi victoria. Los interrogatorios continuaron, y con ellos, los castigos. Pero, a pesar de todo, mi fe creció. A medida que avanzaba en el sufrimiento, me sentía más fuerte, más decidida. No iba a ceder. No importa lo que me hicieran, mi corazón pertenecía a Dios. Finalmente, después de mucho sufrimiento, fui liberada, pero el Partido Comunista no me dio tregua. Seguía vigilándome, amenazando a mi familia. Un día, mi hijo me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó: ¿Dios o esta familia? La pregunta me dejó sin palabras, pero supe, en lo más profundo de mi ser, que no podía traicionar a Dios. El camino que había comenzado con dudas y miedos ahora se había convertido en una travesía de fe y resistencia. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir que cada lágrima, cada golpe, cada momento de angustia, me acercó más a la verdad. Y en esa verdad, encontré la paz. Te pregunto, ¿te has encontrado alguna vez en una situación donde tu fe ha sido puesta a prueba? ¿Donde lo único que puedes hacer es confiar en algo más grande que tú mismo? La historia de Marta es un recordatorio de cómo las pruebas más duras pueden revelar la fuerza interior que ni siquiera sabíamos que teníamos. ¿Hasta dónde llegarías por tus creencias? La verdadera fe se prueba cuando todo parece perdido. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like y compártela. Quizás alguien más necesite escucharla hoy.